Vamos a empezar por algo que casi nadie dice de forma directa. Si tu situación financiera se estanca una y otra vez, no es porque no sepas administrar dinero. Es porque hay una forma de pensar y reaccionar que se activa justo cuando intentas avanzar. Ese patrón no se siente como sabotaje, se siente como decisiones normales. Y por eso pasa desapercibido durante años. La mayoría de las personas cree que el problema empieza cuando el dinero no alcanza, pero en realidad empieza mucho antes, en la forma en la que interpretas el entorno y tomas decisiones bajo presión. No es un problema de números, es un problema de contexto mental. Cuando una persona vive durante mucho tiempo resolviendo urgencias, ajustándose, improvisando y saliendo adelante, su mente se adapta a ese ritmo, aprende a reaccionar rápido, aprende a priorizar lo inmediato, aprende a desconfiar de la estabilidad. Ese aprendizaje no desaparece solo porque los ingresos mejoren. Por eso hay personas que, incluso ganando más que antes, siguen sintiendo que todo es frágil, que cualquier gasto desordena, que cualquier imprevisto amenaza el equilibrio. No es paranoia, es entrenamiento mental acumulado. Aquí aparece una idea clave. La mente no busca lo que más te conviene, busca lo que conoce. Si durante años lo conocido fue la presión, el ajuste constante y la incertidumbre, ese estado se vuelve familiar, y lo familiar se percibe como seguro, aunque sea incómodo. Cuando aparece una etapa más ordenada, más estable o más tranquila, el sistema interno no la reconoce, no sabe qué hacer con ella, y cuando no sabe, reacciona. Esa reacción no es dramática ni evidente, no es voy a arruinar todo, es mucho más sutil. Relajas la atención, postergas decisiones, gastas un poco más de lo planeado, pierdes estructura. No porque no te importe mejorar, sino porque tu mente no está acostumbrada a sostener estabilidad sin tensión. Desde este punto de vista, la escasez no es solo falta de dinero, es una forma de operar. Se manifiesta como prisa constante, como sensación de que nunca es suficiente, como dificultad para planear a largo plazo sin ansiedad. Mientras esa forma de operar siga activa, cualquier mejora será temporal. Otro elemento central es la relación con la urgencia. Cuando todo parece urgente, nada se decide con claridad. Las decisiones se toman para salir del paso, no para construir. Y salir del paso casi siempre cuesta más. Pagas por rapidez, pagas por comodidad, pagas por evitar pensar. No porque seas irresponsable, porque tu mente está saturada. La saturación mental es uno de los factores más ignorados en las finanzas personales. Una mente saturada no evalúa bien riesgos, no compara opciones, no proyecta consecuencias, resuelve lo inmediato y sigue. Ese módulo de funcionamiento puede servir en emergencias, pero cuando se vuelve permanente, desordena todo, incluido el dinero. Muchas personas intentan resolver esto con control. Controlan cada gasto, cada peso, cada decisión. Ese control funciona por un tiempo, pero el control extremo cansa. Y cuando el cansancio se acumula, aparece el desbordamiento. No por falta de disciplina, por agotamiento. Ahí es donde ocurre el clásico «ya qué más da». También hay un factor importante que casi nunca se analiza: el tiempo. Las personas atrapadas en este patrón sienten que el tiempo nunca alcanza. Siempre hay algo pendiente, siempre hay algo que resolver. Esa sensación constante de retraso genera presión interna. Y bajo presión, el dinero se usa para compensar. Pagas por rapidez, pagas por comodidad, pagas por evitar pensar. No porque quieras gastar más, porque no tienes espacio interno para decidir mejor. Otro punto crítico es la confusión entre esfuerzo y avance. Hay personas que se esfuerzan mucho pero no construyen estabilidad, porque el esfuerzo está dirigido a resolver, no a estructurar. Resolver es apagar incendios, estructurar es crear sistemas. Mientras vivas resolviendo, el dinero entra y sale, nunca se asienta. Y eso no tiene que ver con tu capacidad, sino con el estado mental desde el que operas. Aquí entra la identidad. Si durante años te has visto como alguien que siempre batalla, siempre está justo, siempre tiene que esforzarse más que otros, esa narrativa interna influye en tus decisiones. Aunque conscientemente quieras algo distinto, inconscientemente buscas coherencia con esa historia. Avanzar implica dejar de ser esa persona, y eso genera resistencia. No porque no quieras mejorar,
porque mejorar implica cambiar quién eres en tu propio relato. Desde esta lógica, el problema no es el dinero, es la reacción interna ante la estabilidad. Si la estabilidad se siente incómoda, el sistema hará algo para alterarla. No por maldad, por autorregulación. La mente busca volver a lo que conoce. Por eso muchas personas repiten el mismo patrón una y otra vez, aunque aprendan cosas nuevas. La información no cambia el patrón, el estado interno sí. Mientras sigas decidiendo desde la urgencia, la presión o el cansancio, el resultado será el mismo, aunque intentes cosas distintas. Hasta aquí, todo esto puede sonar incómodo, pero también es una buena noticia. Porque eso significa que el problema no es que no puedas, es que estás operando desde un modo que ya no te sirve. Y los modos se pueden cambiar. Lo primero que cambia cuando sales del modo de urgencia no es el dinero, es el ritmo de tus decisiones. Mientras decides con prisa, eliges lo que quita presión inmediata. Cuando la prisa baja, empiezas a elegir lo que sostiene. Esto no ocurre por fuerza de voluntad, ocurre porque el contexto interno es distinto. La mente deja de buscar salidas rápidas y empieza a evaluar consecuencias. No se trata de pensar mejor, se trata de tener espacio para pensar. Cuando el cuerpo deja de estar en alerta constante, aparecen decisiones que antes no eran posibles. No porque no supieras hacerlas, sino porque no tenías margen mental para sostenerlas. Empiezas a postergar menos, no porque te obligues, sino porque la postergación ya no cumple una función. Empiezas a gastar con más intención, no porque te controles, sino porque no necesitas compensar tensión. Empiezas a planear sin ansiedad, porque planear deja de sentirse como una amenaza. Ese cambio no es espectacular, pero es profundo. Aquí hay algo importante. La estabilidad no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando dejas de reaccionar a todo como si fuera urgente. Muchas personas creen que primero necesitan más dinero para estar tranquilas. En la práctica ocurre al revés. La tranquilidad interna permite sostener decisiones que, con el tiempo, crean estabilidad externa. Cuando decides sin presión, el dinero deja de moverse como respuesta emocional. Empieza a responder a criterios. Otro cambio clave es la relación con el error. Desde el modo de urgencia, cualquier error se vive como una amenaza. Un gasto de más se siente como un retroceso enorme. Un mes malo parece confirmar que nunca funciona. Desde un estado más estable, el error se analiza, no se dramatiza, se corrige. Ese matiz cambia todo. Porque cuando el error no activa pánico, no desencadena decisiones impulsivas para compensar. También cambia la forma en la que evalúas oportunidades. Desde la presión, las oportunidades se ven como salvación. Desde la calma, se ven como opciones. Eso evita dos extremos comunes: meterte en cosas que no entiendes por miedo a quedarte atrás o rechazar mejoras posibles por temor a salir de lo conocido. La decisión deja de ser defensiva y empieza a ser estratégica. Hay un punto que suele pasar desapercibido. Cuando el sistema interno se regula, el dinero deja de tener que cumplir funciones que no le corresponden. No tiene que calmar ansiedad, no tiene que compensar cansancio, no tiene que tapar frustración. Al perder esas funciones, el gasto innecesario baja sin esfuerzo consciente. No porque te prives, sino porque ya no lo necesitas para regularte. En este punto suele aparecer una pregunta lógica: ¿cómo se llega a ese estado sin convertirlo en otra exigencia? La respuesta no es hacer más, es reducir estímulos que mantienen la activación. Menos decisiones innecesarias, menos urgencias autoimpuestas, menos ruido constante. Cada reducción crea espacio, y el espacio permite elegir. Cuando ese espacio se vuelve habitual, la mente deja de vivir en modo resolver, empieza a vivir en modo construir. Resolver es caro, construir es eficiente. Resolver apaga incendios, construir evita que aparezcan. La mayoría de las personas vive resolviendo porque nunca sale del estado que los incendios generan. Otro cambio importante ocurre en la identidad. Cuando dejas de verte como alguien que siempre está al límite, tus decisiones dejan de confirmar esa historia. Empiezas a actuar como alguien que puede sostener procesos, que no necesita dramatizar cada paso, que no se define por la dificultad constante. Ese cambio de identidad no se decreta, se construye con experiencias repetidas de estabilidad. Con el tiempo, la relación con el tiempo también se transforma. El tiempo deja de sentirse como un enemigo. No todo tiene que resolverse hoy.
No todo requiere respuesta inmediata. Eso reduce la necesidad de usar dinero para ganar tiempo artificialmente. Cuando el tiempo deja de presionar, el gasto impulsivo baja. Hay algo más técnico que vale la pena entender. El cerebro aprende por repetición de estados, no por ideas. Si repites decisiones tomadas desde calma, el sistema empieza a reconocer ese estado como normal. Si repites decisiones tomadas sin urgencia, ese patrón se consolida. Eso es reentrenamiento mental. No es inspiración, no es motivación, es adaptación. Por eso este proceso no es rápido, ni llamativo, ni lineal. No hay un momento de «ya lo logré». Hay una serie de pequeñas decisiones que dejan de sabotearse entre sí. Un mes no perfecto, pero estable. Una corrección sin pánico. Una decisión postergada sin ansiedad. Eso es progreso real. También es importante entender que no es este proceso. No es volverte pasivo, no es conformarte, no es dejar de aspirar. Es dejar de actuar desde la presión constante. La presión desgasta, el desgaste lleva a errores, los errores refuerzan el patrón. Salir de ahí es cortar esa secuencia. Cuando ese corte se sostiene, el dinero empieza a comportarse distinto. No mágicamente, lógicamente. Hay menos fugas, menos improvisación, menos decisiones para alivianar estados internos, más coherencia entre lo que quieres y lo que haces. Llegados a este punto, la pregunta ya no es cómo gano más, sino desde dónde estoy decidiendo. Esa pregunta cambia la dirección completa del proceso, porque mientras el origen de las decisiones no cambie, el resultado tampoco. Esto explica por qué muchas personas que ganan más siguen viviendo con sensación de fragilidad y por qué otras con ingresos más modestos logran mayor estabilidad. No es el monto, es el estado desde el que se administra. Si algo de todo esto te resultó incómodo, es buena señal. No porque haya algo malo contigo, sino porque estás viendo el patrón desde afuera por primera vez. Ese es el punto exacto donde empieza el cambio real. No con promesas, no con frases, con comprensión aplicada. Cuando entiendes cómo opera tu mente bajo presión, dejas de pelearte contigo, y cuando dejas de pelearte, empiezas a construir. Ahí el dinero deja de ser una lucha constante y empieza a ser un recurso que responde a decisiones claras. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.